Muy buenas noches. Una nueva edición de Trabajo Global, en un año esencialmente político, como lo digo siempre, bien, pero bien político. Se juegan muchas cosas. En octubre, el gobierno lo sabe y actúa en consecuencia. La oposición también lo sabe, pero no sé si está actuando como debería, porque es fuerte lo que tiene al frente. La derecha está con toda. Y en la política argentina hay un actor importantísimo, que es el radicalismo, con gente que todavía habla de Alem, de Irigoyen, que sigue, gente joven, sus enseñanzas, Ilía, Alfonsín, que te cuenta con orgullo quién pagará todo esto. Porque, no sé si ustedes saben, cuando falleció la señora, el doctor Ilía, él no tenía para pagar el CPI. Se hizo una especie de vaquita, no sé qué. Y entonces, cuando él llegó y miró y dijo, ¿quién va a pagar todo esto? Porque él no tenía, presidente de la nación. ¿Qué había hecho crecer el Producto Bruto? 9 puntos. Creo que fue el gobierno que más inversión, un tanto por ciento del PBI, hizo en los últimos tiempos en la República Argentina. Pero así como hay gente joven, los medianos y los otros, hay otros que se olvidaron completamente de ese radicalismo que se rompa pero que no se doble. Para hablarnos de eso, invité a un radical de pura cepa que lo demostró en el llano y lo demostró en el cargo. Jorge Mendía, ¿cómo te va? Gracias por venir, Jorge. No, gracias por invitarme. Tenés lindas expresiones cuando diferencias lo que es el radicalismo de los radicales. El radicalismo es un concepto de vida muy interesante, que yo diría no proviene de los hombres que crearon nuestro partido, del Valle, de la Corte, no, proviene de los pensamientos de los padres de la patria, Monteagudo, Belgrano, eran los hombres a seguir. Krausismo, dicen algunos. El krausismo era un sistema político interesante que es contrario a este gobierno, por cierto, que no le voy a poner el gobierno de la persona que está gobernando, sino del conservadurismo, porque el conservadurismo en algún momento te pone la economía y por detrás lo humano. Y el krausismo, lo que encontró y se enamoró y abrazó Irigoyen, te pone delante lo humano y la parte económica debe apoyar. Esas son las diferencias que hay. Claro, lo que en algún momento Irigoyen llamaba la casta de mercaderes, eran ellos. Entonces, el régimen le llamaba también, ¿no? El régimen falaz y descreído, pero en algún momento él lo dijo, hay que vencer a esta casta de mercaderes, como diciendo, es un gobierno de vergüenza, de oprobio, es un gobierno que limaba todos los valores sudamericanos, porque no hablaban argentinos, sino hablaban de Sudamérica. Entonces era una revolución que se había dado en el año y que se venía conformando. Ese krausismo nos permitió tener tantas leyes interesantes, entendiendo que Irigoyen nunca tuvo Senado de la Nación a favor. Y cuando decimos Senado de la Nación a favor, debemos decirle a la sociedad, en ese momento no existía el peronismo. No existía el peronismo, claro, hasta el año 43, y Irigoyen muere en el 33 y lo voltean en el 30. Si no era el conservadurismo el que a veces no le daba la ley. Entonces gobernaba con una mano dura porque era un hombre de tener mucha claridad donde iba. No le gustaban los discursos, era un tipo de mucha acción. Ese era Hipólito Yrigoyen. Los hombres que vienen después, Ilia, Alfonsín, el mismísimo Frondizi, que por ahí todos ellos eran hombres de Irigoyen, del pensamiento de Irigoyen. Irigoyen era el hombre de la revolución y la revolución era los hombres que ya habían hecho una patria y que querían un sistema de patria para buscar la felicidad, se llamaba. Eso es el radicalismo. ¿Y hoy? Y hoy, porque estas cosas de la vida me gusta decir a mí,
en el año 43, cuando gana el peronismo, en algún momento Perón invita a los radicales a ser parte, a Amadeo Sabatini, sí, lo invita a ser parte y Sabatini se va al Comité Nacional, Convención Nacional y le dicen, no, nosotros vamos a salir con la fórmula Tamborini y Mosca. Entonces Sabatini de ahí se retrae, se mete en Córdoba y nunca más salió e hizo un museo, hasta el día de hoy es un museo. No obstante, todo el norte argentino pasaba por la Ruta 9, pasando la vía a mano izquierda estaba la casa de Sabatini y todos los políticos que venían del norte o del centro pedían conversar con Sabatini para saber más o menos el hilo de pensamiento que podía llevar. O sea que era un hombre que tenía una formación absolutamente clara sobre lo que era el radicalismo. Entonces, en esos años empezó a formarse en nuestro país el antiperonismo. Formar el antiperonismo, muchos radicales y muchas de otras con hombres de la política han dejado de abrazar la causa. Lo que nos compromete a nosotros es que por hacer en algún momento tanto antiperonismo se han olvidado de hacer radicalismo. Y ese radicalismo es lo que hoy nos está faltando, si no nunca hubieran vuelto los conservadores. ¿El radicalismo galerista? Más que el radicalismo porque hay otra fuente. Era el odio, era la bronca a alguien. En la base del radicalismo, vos lo sabés mejor que yo, estaban la impronta de los mazorqueros. Sí, estaban. Porque era pueblo. ¿Ah? Porque era pueblo el radicalismo. Y bueno, le decían la chusma. A Irigoyen le decían, o sea, él gobernaba para la chusma. Y a su vez le decían a Irigoyen el Quirquincho, porque la pregunta de los conservadores es ¿de dónde ha salido ¿De qué agujero de la tierra? Porque no lo teníamos con ese pensamiento. Entonces, ese modelo anticonservador, a lo cual el gobierno de hoy lo tiene muy claro, que es, y dice que a partir de ese gobierno del año 16 en adelante es lo que hay que cambiar, ellos en su momento, los radicales, deben leer que están abrazando la causa de Juárez Celman, que es la causa del hombre o del tío de Juárez Celman, que también es un tucumano. Entonces, este punto nosotros debemos tener muy claro. El radicalismo, no hablo de los radicales, lo que hace el radicalismo, que Juárez Celman era el veneno de la Unión Cívica Radical, porque la Unión Cívica Radical exterminó esto. En ese tiempo es como que hoy el radicalismo está metido en el pensamiento de Juárez Celman, no tiene comprensión. Entonces la pregunta es, ¿conocen algunos radicales lo que es el radicalismo? ¿Conocen lo que era el pensamiento irigoyenista? Un tema de la educación. Irigoyen, hay una expresión que me encanta a mí, que en estos 3-4 años que me he pasado, porque asumen el 16 Irigoyen, y estamos en el 25, digamos que le quedan 5 años más de un mandato que era de un gobierno radical, del 16 al 30, con lo que es, en su momento que estaba Alvear también, hombre de Irigoyen, pero en eso hicieron 5.000 escuelas, 5.000 escuelas. Pero ¿cuál era la filosofía y el pensamiento de ellos? Donde hay una persona va a la escuela a buscarlo. Por eso es, los 100 años en Ataona, los 100 años en Monteagudo, los 100 años, y vos decís, lugares recónditos cumplen 100 años, y vos decís 100 años, y bueno, 1924, 1918, 1919, bien digo, 1919, son los 100 años del gobierno de Hipólito Yrigoyen, porque él tenía una conducción muy clara. Él decía que había que buscarlo al alumno y llevarle a la escuela. Era una fortaleza tremenda. Ilia toma parte de eso, ya construida la escuela, y deja el 25% en el presupuesto de educación pública. Por eso es que se ve fuertemente. Hay un tal Venegas Lynch en este gobierno que dice que el Estado, el gobierno, no puede meterse en una familia, y si el padre no quiere mandar al hijo a la escuela, pues que no lo mande. Bueno, es interesante. La diferencia, ¿no? Es interesante. Hoy. Pero es interesante porque ese hombre ignora, y si no te queda la palabra llena,
es un ignorante de lo que es los derechos del niño. Soy autor de la ley en la provincia y consejero a nivel nacional, porque presentamos primero en Tucumán, después a la ley nacional, pero la presentación fue hecha aquí, y la ley, y dice el derecho del niño, que el niño tiene un derecho que es un derecho superior, entre ellos el derecho a estudiar. O sea que el padre, quiera o no, tiene la obligación de mandarse hijo. Entonces esa parte, ese tal Lynch, está ignorando, y no deja de ser un ignorante que sabe algo y que es estudioso y que tiene un título. Por lo tanto, no deja de ser un hombre malo con el niño, porque el niño tiene el derecho superior, que es un punto muy grande. ¿Qué es el derecho superior? Si yo soy maestro y tengo el derecho de huelga, legítimamente, porque debo cobrar lo que corresponde para mi salario. Pero el niño va a la escuela y tiene un derecho de aprender, mi derecho es inferior al derecho de él, porque se llama el de él un derecho superior. Esto todavía no está en discusión, el derecho superior del niño. Conclusión, al señor Lynch, cuando dice un padre si quiere lo manda o no lo manda, habría que decirle, mire, hay un derecho superior en la ley nacional, provincial del derecho del niño. Y que usted debería conocer. Y que usted debería conocer que dice tal cosa. No obstante, hay un país que piensa como usted, Bolivia. Pero Bolivia tiene una sociedad muy diferente a la nuestra. ¿Cuál es la sociedad? Tiene una cultura de los padres le enseñan a sus hijos en la manera de trabajar y la llevan permanentemente. Y a su vez ellos no tienen la cantidad de escuelas públicas que tiene Argentina. Pero no vamos a comparar nunca lo que es Bolivia con lo que es Argentina. En materia de educación, claro. En materia de educación. Allá de lo universitario, porque ellos tienen escuelas universitarias que son de lujo, entre ellas la Universidad de Chuquisaca. Y entonces, ¿qué hacen en el radicalismo, o qué hará el radicalismo con los Loredo, los Campero, y hay tantos otros, no me acuerdo de ninguno más, pero son muchos? Bueno, son radicales que no le vas a encontrar una coherencia política a lo que es el radicalismo. No le vas a encontrar una coherencia política. Cuando nosotros éramos jóvenes, que nos sentábamos y empezaban esta cuestión de la democracia y nos juntábamos en café a conversar, y tratábamos de ver nuestros diputados, senadores, intendentes, presidentes de la nación o gobernadores que gobernaban en ese momento, ¿por qué hacían tal cosa? Nosotros los jóvenes analizábamos y decíamos, no cierra para que haya hecho eso. Hay algo que está faltando, no cierra, no es completo el informe que tenemos. Entonces nosotros decíamos, bueno, hay que buscar más informes para saber por qué se tomó esa decisión, porque era un razonamiento lo que tenía que suceder. Y cuando no lo encontrábamos, decíamos, bueno, hay que buscarle lo económico. Y ahí cerraban algunas cuestiones económicas. Hay que seguir la ruta del dinero, como decía entonces, en el caso de Watergate. Entonces hoy, ¿qué es lo que tenemos que decir? Mire, algunos muchachos que no condicen con el pensamiento del radicalismo, y no traten de buscar mucho si no sirven a los políticos, tratemos de buscar la cuestión económica, y ahí sí podemos encontrar algo que cierre, que complemente. Y por supuesto mucho más cuando tenemos a los mercaderes en el gobierno, porque son un clan de mercaderes. Son los que dejaron de recrear las efectividades conducentes para combatir el régimen falaz y descreído, decía don Hipólito Yrigoyen. El régimen falaz y descreído. Este es el gobierno. La verdad es que yo nunca creí que podía vivirlo al régimen falaz y descreído. Es este. No tenga duda. Busquen la historia de lo que ha sido el gobierno de Juárez Selma, la vergüenza, el oprobio, y es esto. ¿Y está en condiciones de crear las efectividades conducentes al radicalismo? El radicalismo tiene que salir como Unión Cívica Radical, haciendo radicalismo y presentándose a la sociedad diciendo qué es el radicalismo. Y no entender que puede ganar mañana o puede ganar pasado.
Cuando en algún momento un tal diputado Aristóbulo del Valle ve y entiende que hay un préstamo, que era el préstamo de la carne, y que con esto los frigoríficos condenaban a los argentinos allá en los años 1888, en algún momento quedó él con un sabor amargo en el Parlamento. Pero en ese momento está saliendo algo que dice, si la carne ya está condicionada y no vamos a tener ganancia de la carne, empieza a salir un modelo de país agropecuario. Y lo que podía ganar en el agro era 10 veces más lo de la carne. Entonces decía, esto va a ser una moneda a comparación de lo que podemos armar en lo agropecuario. Inmediatamente los gobiernos de ultramar, para llamarle así, y que podemos nombrarlo a los ingleses, inmediatamente vinieron y empezaron a poner políticas en contra, o digamos a favor de ellos, en contra de los argentinos, con lo que eran los terratenientes y lo que eran las tierras. Empezaron a endeudar las tierras para que las ganancias no terminen en el gobierno, en el pueblo, terminen en manos de ellos, porque necesitaban condicionarlo. Ese es el punto a donde la Unión Cívica, y no radical, sino como Unión Cívica, porque así nace, inmediatamente efectúa la revolución del año 1890. Y que muchos que hablan del peronismo y dicen somos antiperonismo, en el escudo del peronismo tiene 2 borlas o 2 puntos rojos, y el peronismo respeta a lo que es la Revolución de Mayo una y la Revolución de 1890 otro. Entonces, cuidado con nuestra historia y cuidado con hablar de boca de jarro diciendo somos antiperonistas. Primero, Irigoyen siempre dijo soy de todo y para todo, no hablo mal de nadie, no estoy en contra de nadie, estoy a favor del bien, estoy a favor de los argentinos y estoy a favor de la felicidad de lo que es el pueblo argentino, y que va a ser un faro en Sudamérica. Por eso fue lo que fue Hipólito Yrigoyen. Este es personal, ¿no? Sí. ¿El futuro político de Mendía? Y yo me enamoró yo en un momento dado me enamoró de lo que es el estudio de por qué soy o por qué fui afiliado a la Unión Cívica Radical, o por qué abracé esas causas, y por qué en algún momento yo me puse a ver y armé lo que era esto del bicentenario, y empecé a trabajar en esto. Y me he enamorado de eso. Hoy estoy dando como concluido esa etapa bicentenaria, que ahora cumplimos una de las pocas bicentenarios fuertes, que va a ser el 28 de enero. Estamos a 5 días de que se cumplen los 200 años de nada más y nada menos que el doctor Bernardo de Monteagudo, hombre que es el primero que para mí visualiza lo que es la América Grande. Y dejado eso, me gustaría en las próximas elecciones, no en estas nacionales, por una cuestión muy razonable de dinero que no lo tengo, pero me gustaría en las próximas elecciones provinciales tratar de buscar un escaño como para poder tratar de transmitir lo que los partidos políticos populares trabajan para la sociedad. Mucho hay para decir y mucho hay para rescatar en eso, en razón de que podemos tener diferencias con los partidos populares, como la democracia cristiana, como el socialismo, como el peronismo, como el radicalismo, pero no dejan de tener un pensamiento a donde nos abarca absolutamente a todos. Las acciones son a veces diferentes. Una de las acciones que yo comparto con estos 4 partidos, esos 4 partidos no son beligerantes. En un modelo hoy en el mundo donde estamos próximos a la Tercera Guerra Mundial, yo me sentiría mucho más tranquilo si estuviesen gobernando alguien de ellos, en razón de que este pensamiento no beligerante me va a llevar a mí como sociedad a no tener una guerra o no tener jóvenes participando de una Tercera Guerra Mundial, a donde usted sabe y todos sabemos que los hombres de los países de menor o del submundo o el tercer mundo son las primeras. Son la carne de cañón. Son las carnes de cañón. Entonces, en eso hay que cuidar a nuestros jóvenes argentinos, hay que cuidar a nuestros hombres y las familias que vienen por demás o por delante,
porque perder un hijo es tener una madre llorando, perder un hijo es tener una mujer, una familia totalmente desconstruida, y eso el radicalismo siempre dijo: nosotros somos neutrales ante la guerra. Tenemos la codicia esa como fuente partidaria, no tenemos esa codicia de por quitar un territorio vamos a tener una guerra. No, al contrario, podemos perder algunas. Creo que en el momento Alfonsín dijo: son rocas, son nada más que piedras, no vamos a ir a una guerra con Chile por un par de piedras. Entonces no era el punto de las piedras, no era el punto del espacio, era el punto de la paz. Hoy tengo miedo, porque están tomando posiciones con estados que son netamente beligerantes. Y los argentinos no. Y en eso muchos peronistas lo acompañaron, ¿no? Algunos votaron en contra en el plebiscito, pero muchos peronistas lo acompañaron porque decían: no, tiene razón, don Raúl decía. Y bueno, Jorge, para cuando quieras, para cuando lo desees, para cuando tengas algo que decir, aquí está este programa, no tenés más que levantar el celular y decirme... Me vas a tener permanentemente. Hay cuestiones históricas que son que se condicen con el presente, que uno dice no están puestas. Y a su vez decirte que los pensamientos políticos sudamericanos todavía hay lugares a donde tenemos que levantar la independencia. Y cuando te digo la independencia, acá quiero terminar dándote una frase nuestra, a donde muchos hombres fueron muertos o muchos hombres han sido destituidos de los gobiernos o por los gobiernos porque pensaban en una libertad con independencia mucho más en Tucumán. Y hay otros que piensan que tenemos que tener una libertad, pero con dependencia económica. Esas dos posiciones son tremendas. La dependencia económica es lo que Monteagudo, Irigoyen, Alfonsín, Perón, todos ellos, Ilia, todos ellos trataron de tener una política libertad con independencia. Los demás buscaban una política de libertad con dependencia, que son las deudas. Cada vez que nos endeudamos, cada vez que nos hacen más dependientes. Ahí está el punto. Gracias. Vamos. Ya seguimos. Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales, SUTEM, Tucumán Capital, avalado mediante resolución 2816/12 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, adherido a la Federación de Sindicatos Municipales y Comunas Rurales de Tucumán, en defensa de los derechos e intereses de los trabajadores municipales, con una amplia gama de beneficios para nuestros afiliados, con sede social en Miguelillo 416-418, teléfono 240-824 y 3813-921-764. SUTEM, Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales. Marcelo Villagra, secretario general. Mate a construir otro sindicalismo. Sindicato de Trabajadores de Aguas Gaseosas. Junto a la familia, junto al trabajador, junto a Tucumán. Roberto Carabajal, secretario general. Turismo. Somos un gremio que sabe que proteger los derechos también es asegurar el turismo y la recreación para las afiliadas, afiliados y sus familias. Invertimos en infraestructura, más centros recreativos para todo el país, para toda la familia. Más turismo, más UTEDIC. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. Bonjour Conducción.
Famaillá, capital nacional de la empanada y de los mellizos. Nuevas obras de iluminación, más cámaras de seguridad, más espacios para los niños y la familia. Nuevos accesos, nuevos caminos con más y más puentes. Con nuestro parque industrial generaremos más trabajo. Para nuestras mascotas, lo mejor. Municipalidad de Famaillá. Intendencia, Dr. José Orellana. Pasando la pandemia, la corona se le cae al virus. Y ahora todos a trabajar. Gobernación Juan Mansur. Sindicato de Trabajadores Pasteleros. Brinda actualización permanente de convenios colectivos de trabajo a las ramas de pastelería, pizzería, heladería, brindando también el servicio de obra social. Plan materno-infantil. Sede social, calle Jujuy 144. Telefax 421-2704. Escuela de Capacitación Profesional. Perfeccionando compañeros con una salida laboral. SITPOS, Sindicato Tucumán del Personal de Obras Sanitarias. MUPOS, Mutual del Personal de Obras Sanitarias. Junto al trabajador y su familia. La lucha por recuperar el porcentaje es como nuestro trabajo. No tiene feriados ni descansos. Sibendia, un gremio en lucha por su dignidad y sus derechos. Y seguimos en Trabajo Global. Hay una agrupación peronista en Tucumán que está trabajando bastante bien, que se las trae. Es Convergencia Peronista. Leen muy bien la realidad. Saben que el enemigo que está al frente es muy fuerte y que ese poder, hasta llegar a poner hombres en la presidencia de la República Argentina, no se construyó en un día. De a poco fueron haciendo descreer a la gente sobre la política, sobre sus dirigentes, sobre las medidas de gobierno, criticaban todo, esmerilaban las figuras de los representantes gubernamentales y mentían, y siguen mintiendo. Va el presidente y dice por ahí, porque bajaron los femicidios en la República Argentina, mentira, no bajaron nada. Pero él lo dice, nadie pide cuenta, nadie, absolutamente nadie. Y ahí nomás miente otra cosa y después miente otra más. Y miente, y así viene mintiendo desde que apareció en las pantallas diciendo que iba a ser presidente. No estaba solo, por supuesto, para nada. Pero esto necesitó tiempo, mucho tiempo, y se instaló. Se armó, se consolidó. Y si hay algo que tiene de bueno Convergencia Peronista, es que
lo que la derecha construyó en años, no se lo puede romper de un día para otro. No se puede romper porque se diga la verdad sobre un punto. Hay muchos que la dicen, pero no llega. Entonces hay que preguntarse por qué no llega. Y cuando no llega, ¿qué resortes hay que hacer tocar para que lleguen? Y así por el estilo. Sí. Se necesita tiempo. Pero a la vez no desperdician su tiempo. Se reunieron todo el año, noviembre y diciembre como si nada. Hubo que hacer una fiestita, un agasajo, un brindis por el fin de año, por la Navidad. Lo hicieron, pero siempre estuvo la política presente. Porque otras cosas de las que tienen clara es la reivindicación de la política. Y bueno, en enero están haciendo lo mismo. Vuelven a reunirse, los que quedan, los que están, casi todos porque nadie se va, y buscan respuestas, maneras, formas de enfrentar la derecha y su discurso. Y van apareciendo dirigentes. Eso también es lindo, es muy bueno. Juliana Galván, doctora, abogada, joven, militante, ya estuvo algunas veces hablando acá con nosotros. La elegimos para en este enero de mucha humedad y mucho calor en Tucumán, para que nos cuente cómo están las cosas, cómo se la analiza desde la militancia. Y esto nos dijo Luciana Galván. Yo creo que el peronismo tiene esta fuerza interna de la que hablas, yo creo que siempre la ha tenido, ¿no? Pero obviamente al parecer ahora estamos un poco dormidos, así que creo que lo que hay que hacer es reavivar esta fuerza, ¿no? Esto que siempre nos ha movido, que nos mueve, para contagiar a los compañeros. Por eso en Convergencia de Peronistas estamos trabajando, digamos, sin descanso, estamos reunidos ya en los primeros días del año, para, por supuesto, como te decía, contagiar y volver a retomar, digamos, esta fuerza que la sociedad toda va a necesitar de nosotros. Porque ahora el peronismo no solo tiene como tarea la reconstrucción del movimiento nacional, ¿no? Creo que el peronismo tiene en sus hombros el destino de toda la nación argentina en este momento. ¿Y la mujer? Y la mujer va a tener hoy un papel muy importante. Creo que la mujer va a tener que tomar, digamos, las riendas y en este momento histórico aprovechar, ¿no? Aprovechar, creo que la mujer va a estar demandada. Creo que nosotros vamos a ser demandadas por la sociedad, digamos, para conducir. Luciana, vos sos abogada. ¿Cómo recibiste una noticia que dice la placa que recuerda la sala donde se hizo el juicio de las juntas, la sacaron de tribunales, de la Corte Suprema, se eliminan organismos de derechos humanos y vos sos abogada, joven, que viviste, no viviste aquello, pero sí viviste cuando un gobierno tomó las riendas en el asunto y los llevó al banquillo de los acusados. Me llama mucho la atención, ¿no? Esto que nombras de que soy una abogada joven, ¿no? Parece ser que a muchos abogados realmente no le pasaron por alto esta noticia, pero uno que está formado y que tiene o sabe, digamos, qué es lo que significa este gesto, ¿no? Esto es, ya me están marcando la cancha de lo que se viene o de lo que ellos quieren instalar. Entonces para mí es más que gravísimo, me parece una atrocidad, así que, bueno, creo que esa es mi opinión, digamos, sobre eso. Como abogada también cuando la justicia le dice a tal o cual funcionaria del gobierno nacional devuelva los alimentos y la funcionaria no hace caso directamente, antes se hablaba de rebeldía, ahora parece
que eso ya no sé si existe la figura o no, cuando se dice que no tiene que cobrar más los remedios a los jubilados, nadie hace caso. Le pregunto a una abogada joven como vos, ¿dónde estamos parados en este tema del derecho, de la justicia? Y bueno, ¿no? Creo que es momento de que la sociedad se empiece a dar cuenta de que la justicia no está aislada de la política ni de los momentos políticos. No solamente lo estamos viendo en esto, sino en los fallos de los jueces laborales, en Tucumán, lo que está haciendo la Cámara Laboral también con algunas sentencias en cuanto a lo que serían las indemnizaciones laborales, ¿no? Entonces me parece que es hora de que la sociedad se dé cuenta de esto, que la justicia no es ajena al momento político y tampoco es ajena a los gobiernos, que justamente siempre hay un lugar en el cual están respondiendo o responden, ¿no?, a cada momento gubernamental. Son más pro empresa. En estos casos parece que hay una impunidad terrible directamente, o sea, sería una cuestión inescrupulosa ya lo que está haciendo con los alimentos y hay una desobediencia clara ante la justicia. Pero, bueno, creo que la justicia está mirando al costado porque justamente está de acuerdo o está jugando con el momento político y el gobierno de turno. ¿Ahí estará Convergencia? Por supuesto, Convergencia está. Venimos trabajando ya, pasamos el año. Ahora ya no tuvimos descanso y vamos a estar empujando, digamos, para que también este año muy importante para el peronismo podamos retomar esa fuerza, ese poder que nosotros ahora, como yo te decía, creo que no solamente tenemos en nuestros hombros la reconstrucción del movimiento nacional peronista. Acá es mucho más grande, acá está en juego el destino de la patria. Corte, ya volvemos. Sindicato de Trabajadores de Aguas Gaseosas. Junto a la familia, junto al trabajador, junto a Tucumán. Roberto Carabajal, secretario general. Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales, SUTEM, Tucumán Capital, avalado mediante resolución 2816/12 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, adherido a la Federación de Sindicatos Municipales y Comunas Rurales de Tucumán, en defensa de los derechos e intereses de los trabajadores municipales, con una amplia gama de beneficios para nuestros afiliados, con sede social en Miguelillo 416-418, teléfono 240-824 y 3813-921-764. SUTEM, Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales. Marcelo Villagra, secretario general. Mate a construir otro sindicalismo. SITPOS, Sindicato Tucumán del Personal de Obras Sanitarias. MUPOS, Mutual del Personal de Obras Sanitarias, junto al trabajador y su familia. La lucha por recuperar el porcentaje es como nuestro trabajo. No tiene feriados ni descansos. Sibendia, un gremio en lucha por su dignidad y sus derechos. Turismo. Somos un gremio que sabe que proteger los derechos también es asegurar el turismo y la recreación para las afiliadas, afiliados y sus familias. Invertimos en infraestructura, más centros recreativos para todo el país, para toda la familia. Más turismo, más UTEDIC. UTEDIC,
compromiso con los trabajadores. Bonjour Conducción. Sindicato de Trabajadores Pasteleros. Brinda actualización permanente de convenios colectivos de trabajo a las ramas de pastelería, pizzería, heladería, brindando también el servicio de obra social, plan materno-infantil, sede social, calle Jujuy 144, telefax 421-2704, Escuela de Capacitación Profesional, perfeccionando compañeros con una salida laboral. Famaillá, capital nacional de la empanada y de los mellizos. Nuevas obras de iluminación, más cámaras de seguridad, más espacios para los niños y la familia. Nuevos accesos, nuevos caminos con más y más puentes. Con nuestro parque industrial generaremos más trabajo. Para nuestras mascotas, lo mejor. Municipalidad de Famaillá. Intendencia, Dr. José Orellana. Pasando la pandemia, la corona se le cae al virus. Y ahora todos a trabajar. Gobernación Juan Mansur. Seguimos, continuamos en Trabajo Global. Doctor Morales, ante todo, bienvenido. Feliz cumpleaños. Gracias. Y ya que estamos, feliz cumpleaños también para el Rolly, que cumple mañana, y para nuestra camarógrafa y relacionista Natalia Nani, Natalia de Los Ángeles, feliz cumpleaños. Y ahora sí, Argentina perdiendo puntos, muchos puntos en materia de política de derechos humanos en el mundo, algunas críticas muy fuertes de entes internacionales, pero parece que no les importa mucho a ellos, porque siguen con esa política. Y bueno, de eso quiero hablar un poco con el doctor Morales. Bienvenido. Gracias. Poner blanco sobre negro, especialmente con la denominada primavera alfonsinista, que de primavera en realidad no tuvo nada. Con el advenimiento de la sensatez y la tolerancia, por lo menos en el plano conceptual, el 10 de diciembre de 1983, parecía que determinadas prácticas estatales iban, entre comillas, a desaparecer. Sin embargo, durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, se condena al Estado argentino porque a mediados de los 80 desaparecen 2 personas privadas de su libertad ambulatoria en una comisaría de la provincia de Mendoza. Pero lo verdaderamente grave sucede hace exactamente 36 años, un 23 de enero de 1989, porque se decide una operación político-militar por integrantes del MTP, Movimiento Todos por la Patria, variopinto, desde la izquierda marxista y militantes herpianos hasta demócratas cristianos e incluso católicos progresistas, sustentaban este movimiento político-militar comandado por Enrique Goyola Armer. Además, tenían una publicación de una revista, Entre Todos, que tenía un pluralismo ideológico. Escribían, por ejemplo, Horacio Berbisky, el mismo Rubén Drí, Eduardo Luis Duhalde, entre otros. Ahora, no es el que fue presidente, ¿no? No. Ese es Eduardo. Ese es Eduardo. Eduardo Luis Duhalde fue
durante el kirchnerismo secretario de Derechos Humanos de la Nación. Ahora bien, esto que se conoce como la tablada merece un debate profundo, porque aún hoy es una lacerante herida proferida a la sociedad argentina toda, pero además una afrenta para la democracia todavía débil, y significó ni más ni menos que el ocaso del alfonsinismo. Repito, 23 de enero de 1989. ¿Por qué? Porque ha quedado acreditado no solo a través de los juicios orales, sino también de toda la tramitación que se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que luego le valió una condena al Estado argentino por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, que de los 46 militantes del MTP, 2 de ellos, Carlos Quito Burgos y Roberto Sánchez, se habían rendido el 23 de enero de 1989. Aún así, fueron encontrados masacrados. Otro ejemplo en el que es fundamental la intervención del fotógrafo Eduardo Longoni. Otros 2 militantes se rinden con las manos hacia atrás, que son José Díaz, apodado Maradona porque jugaba muy bien al fútbol y además era zurdo, Iván Sánchez Ruiz. Y no aparecieron más. Y los máximos referentes intelectuales que ingresaron al cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizada 3, Manuel Belgrano, que eran Francisco Pancho Provenzano, de extracción radical incluso, y Carlos Arnogeni, se rindieron el 24 de enero, es decir, al día siguiente, y todos recordarán que el entonces presidente Raúl Alfonsín fue a la tablada acompañado por numerosos militares y los vio con vida. Repito, Alfonsín los vio con vida, torturados, como a Berta Calvo. Sin embargo, Berta Calvo, minutos después, es asesinada, utilizando la técnica del submarino seco. Y Francisco Provenzano y Carlos Arnogeni, apodado el Sordo, hasta hoy no se sabe de sus restos. Y todo esto pasó en las narices del presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Y otro aspecto a tener en cuenta es el militar responsable de la recuperación de ese cuartel, el entonces general Manuel Alfredo Arrillaga. Ya en uno de estos programas analizamos el horror, no error, de Alfonsín de proponerlo para que ascienda a general de la Nación cuando los organismos de derechos humanos impugnaron ese pliego por estar estrechamente vinculado a la desaparición en Mar del Plata de abogados laboralistas, lo que históricamente se conoce como la noche de las corbatas. Aún así, peronistas y radicales aprobaron el pliego del general de la Nación de Manuel Arrillaga y las consecuencias están a la vista. Ahora, lo que pretendo es correr el velo y terminar de una vez por todas, especialmente los sectores de la izquierda, de demonizar al MTP.
que cometieron algunos errores, que aún hoy no existe la autocrítica, siempre con subterfugios. En la actualidad se sostiene que obtura esa discusión, por ejemplo, la muerte de Enrique Gordalán Melo. Sin embargo, esto debe ser discutido, porque tuvo méritos. No solo el accionar, sino también la lectura que hizo el MTP. ¿Por qué? ¿Qué vino después? El neoliberalismo. ¿A través de quién? De la mano del peronismo disfrazado de menemismo. Ellos siempre dijeron, algunos de los que sobrevivieron, que hicieron lo que hicieron porque estaban impidiendo un golpe de Estado. Hay dos versiones. Y ahí quedó todo. Dentro del mismo grupo. Y eso es todo lo que bajó por estos lados. ¿Sí? Todo el mundo mira para otro lugar, así, mira para arriba, no se habla de este tema. Sí, se llegó incluso a la actitud infame, por ejemplo, de un troquista como Luis Zamora, de enviarle a los represores ofrendas florales, o sea, a militares que habían fallecido denostando a los integrantes del MTP. Pero lo sucedido en la tablada puso sobre el tapete que las prácticas estatales desaparecedoras seguían intactas. Porque aún hoy el ejército no puede explicar cómo hay 4 compatriotas desaparecidos cuando el regimiento estaba completamente cercado, no solo vía terrestre, sino también el espacio aéreo a través de helicópteros. No había posibilidad alguna de desaparecer. Y sin embargo, hasta hoy, e incluso se puede agregar otro más, de apellido Tosi, que figura como, entre comillas, NN. Entonces, hay 2 lecturas, decía, en el mismo grupo, una que iban a impedir un golpe de Estado y otros directamente para exigirle a Raúl Alfonsín a que tome partida porque ya advertían comportamientos genuflexos, las leyes de punto final y de obediencia debida, para no abundar, como enseña David Viñas. Pero, además, advertir que la cuestión militar estaba latente y no se equivocaron con esa lectura los integrantes del MTP, porque durante el gobierno de Menem hubo otra asonada militar importante, la del coronel Mohamed Ali Zaineldin. Terminó preso, condenado a prisión perpetua, luego indultado por este otro, Eduardo Duhalde, junto con Enrique Gordalán Melo. Sí. Son discusiones políticas actuales y candentes que fundamentalmente la debe dar la izquierda en su amplio espectro, desde la socialdemocracia hasta la izquierda marxista guevarista. Muestra, trasladado al día de hoy, que no son debates cerrados, no son heridas que ya cerraron para nada y que están ahí. Y que si desaparecen las organizaciones de derechos humanos, desaparecen esas instituciones que controlan para que el Estado no se abuse con gente como esta que tenemos, y se va a volver a repetir. Yo tengo mucho miedo que esto se vuelva a repetir, porque hay una pasividad por parte de la sociedad que quiere cerrar el libro como si nada, claro. Y bueno, no se puede, no se debe. Y no pasa días que no aparece una lectura, una noticia en los diarios
que hicieron un movimiento, que hicieron una misa, que hicieron una declaración, que hay uno que estaba en prisión domiciliaria, pero se lo ve por todas partes, todas provocaciones, ¿no? Sí, pero a ello hay que responderle, esto es, a los genocidas y a sus acólitos, con una frase de el filósofo existencialista Albert Camus. Los que estamos empeñados en esta lucha tenemos la certidumbre de la victoria, porque poseemos la obstinación de la primavera. En otras palabras, quienes bregamos por una sociedad libre, solidaria e igualitaria, tenemos la obstinación de la primavera. Hasta el jueves.